En una fría mañana de otoño, cuando la niebla apenas dejaba ver el contorno de los árboles en las afueras de Madrid, un hombre descendía de una limusina negra con vidrios polarizados. Su traje italiano, perfectamente planchado, contrastaba con la sencillez del edificio al que se dirigía, un asilo modesto, de muros desgastados y jardín olvidado. Él era Salvador Cifuentes, magnate del sector tecnológico, famoso por su fortuna pero más aún por su frialdad. Ese día había decidido visitar el asilo para hacer una generosa donación, una más de las que usaba para aliviar la carga de su conciencia. La directora del asilo, una mujer amable de cabello canoso llamada Marta, lo recibió con una sonrisa forzada y las manos algo temblorosas. No todos los días un multimillonario se presentaba en su puerta. Señor Cifuentes, es un honor tenerlo con nosotros. Los ancianos estarán encantados de conocerlo, dijo, guiándolo por un pasillo largo y silencioso. Salvador caminaba con pasos firmes, aunque su mente estaba en otra parte. Desde pequeño había aprendido a no mirar atrás, a dejar los sentimientos a un lado para construir un imperio. Sus padres desaparecieron de su vida cuando él tenía solo 7 años, tras una infancia marcada por el abandono y las casas de acogida. Mientras cruzaban el comedor, algunos residentes lo miraban con curiosidad. Una anciana de mirada perdida murmuraba palabras ininteligibles mientras acariciaba una muñeca de trapo. Otro dormía con la cabeza ladeada, respirando con dificultad. Salvador apenas los miraba, hasta que, al pasar frente a una sala común, su mirada se cruzó con unos ojos que le helaron la sangre. Era una mujer sentada en una silla de ruedas, el cabello gris recogido con esmero, la piel surcada de arrugas, pero sus ojos, esos ojos eran los mismos que él veía en el espejo desde que tenía memoria. Azules, intensos, casi transparentes. ¿Quién es ella?, preguntó con la voz entrecortada, algo en su interior empezando a agitarse. Marta se detuvo, algo sorprendida por el tono. Ella es Elena. Está aquí desde hace más de 20 años. Nunca ha recibido visitas. La mayoría del tiempo no habla, pero a veces menciona un hijo perdido. Dice que se lo arrebataron cuando era niño. El corazón de Salvador comenzó a latir con fuerza, como si intentara abrirse paso a través de su pecho. Se acercó a la mujer con pasos lentos, cada uno más pesado que el anterior. Señora. Elena, dijo suavemente, arrodillándose frente a ella. Ella levantó la vista, lo miró fijamente durante unos segundos interminables, y entonces, con una voz temblorosa, apenas audible, murmuró. ¿Eres tú, Salvadorcito? Él sintió que el mundo se desmoronaba. Cayó de rodillas por completo, sus ojos llenándose de lágrimas que no sabía que aún podía derramar. Mamá, susurró, como si fuera un niño otra vez. La directora, conmocionada, los observaba sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. Salvador tomó las manos de Elena entre las suyas, manos frágiles, huesudas, pero cálidas. ¿Cómo llegaste aquí? Me dijeron que habías muerto, intentó hablar, pero la emoción lo ahogaba. Elena parpadeó lentamente, y una lágrima descendió por su mejilla arrugada. Nos separaron. Yo no quería, luché por ti, pero, era pobre, estaba enferma. Dijeron que era mejor para ti. Y luego, nunca supe que fue de ti. El silencio los envolvió por un instante, roto solo por el crujir del viejo reloj en la pared. Salvador abrazó a su madre con fuerza, como si quisiera compensar 4 décadas de ausencia en un solo instante. Te voy a llevar conmigo, dijo, con una determinación que no permitía dudas. Vas a vivir conmigo, donde mereces estar. Pero en ese momento, la voz suave de Elena rompió el aire, cargada de un matiz extraño. No. No puedo irme aún. Hay algo que debo contarte, algo que nunca supe cómo decir, algo que puede cambiarlo todo. Salvador retrocedió ligeramente, sin soltarle las manos, confundido. La expresión de su madre había cambiado, ya no era la mirada tierna de la anciana reencontrando a su hijo, sino una mezcla de temor y resignación. Sus ojos azules, aún vibrantes a pesar de la edad, esquivaron los de él por un instante. ¿Qué quieres decir, mamá? ¿Qué cosa puede ser más importante que esto, que reencontrarnos después de tanto tiempo? Elena inspiró hondo, sus dedos temblaban dentro del agarre firme de Salvador. Miró hacia la ventana, donde la luz de la mañana se filtraba con suavidad, como si buscara en la claridad la fuerza para continuar.
Durante años creí que habías muerto. Me dijeron que te habías enfermado, que no sobrevivirías. Lloré tu muerte, hijo mío, durante décadas. Pero entonces, una noche, cuando ya estaba aquí, una mujer vino a verme. No era una enfermera ni una pariente. Era alguien que conocía todo sobre ti. Sabía tu nombre, tus escuelas, tus logros. Me mostró una foto tuya en una revista, con tu traje elegante, tu sonrisa de hombre exitoso. Salvador frunció el ceño. Su vida privada había sido relativamente protegida, pero de vez en cuando aparecía en publicaciones de negocios. ¿Quién era? Preguntó, alerta. ¿Qué quería? No me lo dijo con claridad, solo me advirtió que nunca intentara contactarte. Que tu vida corría peligro si yo me acercaba. Me dejó una carta, escrita a mano, y se marchó sin decir su nombre. El corazón de Salvador volvió a agitarse con fuerza. Una carta. Una amenaza. Todo sonaba como una pesadilla mal estructurada, pero el rostro de su madre no mentía. Había verdad en su temblor. ¿Tienes esa carta? ¿Dónde está? Elena sintió con lentitud, se inclinó con dificultad hacia su falda y extrajo de un bolsillo interior una hoja doblada en cuatro, amarillenta por el tiempo. Salvador la tomó con manos cuidadosas, como si sostuviera un artefacto antiguo y sagrado. La abrió y leyó en silencio. Si alguna vez lo buscas, firmarás su sentencia. Él ha logrado lo que tú nunca pudiste ofrecerle: poder, respeto, distancia. Déjalo vivir en paz. Olvida lo que fuiste. Tú ya no eres su madre. Él ya no es tu hijo. No había firma. La caligrafía era elegante, femenina, con trazos firmes. El rostro de Salvador palideció. Esto es una amenaza directa. ¿Quién se atrevió a hacer algo así? Elena lo observaba, triste. No lo sé. Pero lo he temido durante años. Pensé que tal vez era alguna mujer importante en tu vida. O alguien que te crió. Nunca supe si fue una mentira, o si realmente te habían criado haciéndote creer que tu madre murió. Salvador se levantó y comenzó a caminar de un lado al otro de la sala. El eco de sus pasos sobre el suelo viejo resonaba como un reloj que marca una cuenta regresiva. 1000 pensamientos lo invadían al mismo tiempo. Su infancia difusa, la adopción acelerada, las caras borrosas de benefactores que nunca sintió suyos. De pronto, comprendió que había vacíos en su historia que nunca se preocupó por llenar. Vacíos que ahora dolían como heridas abiertas. Voy a averiguar quién fue, dijo, con voz contenida. Esto no puede quedar así. Alguien decidió por nosotros. Alguien rompió esta familia con intención. Elena lo miró con preocupación. No pongas tu alma en eso, hijo. Ya estamos juntos. Eso es lo importante ahora. Pero él negó con la cabeza. No, mamá. Alguien te robó 40 años de vida conmigo. Y a mí, me robó el amor de la única persona que jamás debió desaparecer. No puedo dejarlo pasar. En ese momento, Marta, la directora, regresó a la sala, notando la tensión en el ambiente. ¿Todo bien, señor Cifuentes? Salvador asintió, disimulando la agitación que le hervía bajo la piel. Sí, Marta. Solo necesitamos unos minutos más. Ella asintió con discreción y salió, cerrando suavemente la puerta tras ella. Elena, aún sentada, lo observaba con ternura y pesar. Hijo, hay algo más. No quería decírtelo, no sabía si era cierto, pero... Salvador volvió a arrodillarse frente a ella, tomándole las manos. Dime. Lo que sea. Ella dudó unos segundos. Bajó la voz casi a un susurro. Aquella mujer que me visitó, llevaba un colgante. Un medallón con un escudo antiguo. Yo lo había visto antes, muchos años atrás, cuando trabajaba limpiando en una casa de gente poderosa. Nobleza, tal vez. Eran muy reservados, muy estrictos. No dejaban que nadie hablara con sus hijos. Pero, el día que desapareciste, ese medallón estaba en el suelo, en el callejón donde te vi por última vez. Los ojos de Salvador se entrecerraron,
como si tratara de enfocar una imagen enterrada en su memoria. Un escudo. Un medallón. ¿Qué casa era? ¿Dónde estaba? En Salamanca. Calle Conde de Peñalver. La casa tenía un nombre, Villa del Silencio. Nunca supe por qué, pero nadie hablaba allí. Solo órdenes, miradas frías, y ese silencio constante. Era como estar dentro de un secreto. El nombre le sonaba. Algo, muy en el fondo, le decía que esa dirección no le era del todo ajena. Como una melodía olvidada que resuena brevemente en la mente. Voy a ir allí. Hoy mismo. Quiero respuestas. Y si alguien te arrebató de mí, mamá, juro que lo sabrán. Juro que todo saldrá a la luz. Esa misma tarde, sin perder un minuto, Salvador dejó el asilo con la carta doblada cuidadosamente en el bolsillo interior de su chaqueta. El rostro de su madre permanecía fijo en su mente, sobre todo la expresión cuando mencionó Villa del Silencio. Había un eco oscuro en ese nombre. Una resonancia extraña, como si ya lo hubiese escuchado antes, quizás en una conversación olvidada o en un sueño inquietante de la infancia. El tráfico madrileño parecía no existir para él. Su chofer, acostumbrado al silencio de su jefe, lo miraba por el retrovisor con discreción mientras conducía hacia el barrio de Salamanca. Salvador no hablaba, no se movía. Estaba completamente absorto, repasando mentalmente cada fragmento de memoria que pudiera conectarlo con aquella dirección. Cuando llegaron a la calle Conde de Peñalver, el sol comenzaba a caer, tiñendo las fachadas de un dorado cálido. La casa no fue difícil de encontrar. Destacaba entre las demás por su arquitectura imponente y un portón de hierro forjado que parecía resistirse al paso del tiempo. Las paredes exteriores estaban cubiertas de enredaderas envejecidas, y sobre la entrada principal, una placa de piedra con letras antiguas aún podía leerse, Villa del Silencio. Bajó del coche y se acercó con paso firme. No había timbre visible, solo una aldaba oxidada. Golpeó 3 veces. Esperó. El silencio era absoluto, irónicamente acorde al nombre de la casa. Estaba por volver a golpear cuando una mujer mayor, de rostro adusto y delgado, abrió apenas la puerta. Sus ojos grises lo examinaron como si intentaran descifrar su alma. ¿Sí? Preguntó con un tono seco, sin amabilidad. Busco información sobre esta casa. Quisiera hablar con el propietario. La mujer entrecerró los ojos. Aquí no vive nadie desde hace muchos años. Esta casa pertenece a una familia que ya no está en España. Solo vengo de vez en cuando para supervisar el estado. ¿Quién es usted? Salvador Cifuentes. Hubo una pausa. Por un instante, el rostro de la mujer se quebró. Fue una reacción mínima, apenas perceptible, un leve temblor en la comisura de los labios, un parpadeo rápido. Pero para Salvador fue suficiente. Ella lo reconocía. ¿Qué quiere de este lugar, señor Cifuentes? Verdad, respondió sin titubear. Mi madre trabajó aquí hace más de 40 años. Me perdieron siendo un niño. Hoy la he reencontrado, y alguien de esta casa tuvo que ver con su desaparición. La mujer bajó la vista. Parecía debatirse entre cerrar la puerta o dejarlo entrar. Finalmente, suspiró y abrió un poco más. Pase. Pero no se quede mucho tiempo. El interior de la casa olía a madera antigua y a polvo. A lo largo del pasillo colgaban cuadros con retratos en blanco y negro, hombres y mujeres de rostro severo, vestidos con ropas de otras épocas. En el fondo, una escalera de mármol llevaba a los pisos superiores, y a la izquierda, un gran salón cubierto por cortinas gruesas dejaba pasar apenas un hilo de luz. Mi nombre es Ramona. Fui ama de llaves aquí durante 30 años. Me pidieron guardar silencio sobre muchas cosas. Pero ya soy vieja, y usted tiene derecho a saber. Salvador se mantuvo en pie, esperando. Usted no fue adoptado por casualidad. Fue elegido. Esta familia, los Arismendi, eran una de las casas más antiguas de la aristocracia española. Pero tenían un problema, no podían tener herederos. El último matrimonio, don Enrique y doña Teresa, no pudieron concebir. Buscaron discretamente un niño que encajara con su linaje, con sus rasgos. Y ahí apareció usted. Y mi madre.
¿La amenazaron? La compraron, o al menos eso creyeron. Le ofrecieron dinero, tratamiento médico. Cuando se negó, la acusaron de negligencia y le quitaron la custodia. Fue una maniobra legal, pero sucia. Usted fue llevado aquí, criado por tutores, niñeras, profesores privados. Le cambiaron el apellido. Le dieron un nuevo pasado. Salvador sintió que el aire se volvía más denso. Todo lo que alguna vez había sospechado, todos los vacíos de su infancia, tomaban forma. No era una novela, ni una suposición. Era real. Había sido parte de una operación silenciosa, de un secuestro disfrazado de rescate. ¿Y esa mujer, la que visitó a mi madre? ¿Sabe quién era? Ramona asintió con gravedad. Era Teresa Arismendi. Su madre adoptiva. La única persona de esta casa que realmente lo quiso, aunque de una manera enfermiza. Ella sabía que usted no era suyo. Lo amaba, pero también temía que al descubrir la verdad, la odiaría. Y por eso hizo lo que hizo. Alejó a su madre verdadera para siempre. Salvador se sentó en uno de los sillones cubiertos por sábanas blancas. Su mente giraba, tratando de contener la avalancha de revelaciones. ¿Dónde están ahora? ¿Vivos? Don Enrique murió hace 3 años. Teresa, está viva, pero vive en el norte, en una finca familiar en Asturias. No ha salido en años. Su salud mental se deterioró. A veces habla sola. Dice que cometió un crimen que nunca nadie entendió. Salvador se quedó en silencio. Un remolino de emociones lo empujaba en direcciones opuestas: furia, compasión, necesidad de justicia. Pero más que nada, necesitaba cerrar ese círculo. Voy a verla, dijo finalmente, con los ojos clavados en el suelo. Necesito que me lo diga ella. A la cara. Ramona asintió con la cabeza y se levantó con esfuerzo. Caminó hasta un escritorio polvoriento, abrió un cajón escondido detrás de una moldura rota y sacó una libreta pequeña de cuero envejecido. Aquí está la dirección. Pero tenga cuidado. Esa casa guarda más secretos de los que imagina. Y algunos, siguen vivos. Salvador sostuvo la libreta de cuero con manos firmes, pero dentro del todo se tambaleaba. Su mente, habituada a cálculos fríos, contratos y cifras, ahora debía procesar una historia de traición, manipulación y un pasado que ya no podía ignorar. Se levantó lentamente del sillón, como si cada paso lo acercara no solo a un lugar, sino a una verdad largamente enterrada. Gracias, Ramona, dijo, con una seriedad contenida. ¿Hay algo más que deba saber antes de irme? La mujer lo miró con un dejo de pesar en los ojos. Sí. Quizás no le guste, pero lo sabrá tarde o temprano. Usted no fue el único niño que desapareció en esos años. Hubo otros. Esta casa tenía vínculos con una red, gente poderosa, que buscaba reubicar niños con potencial, como si fueran piezas de ajedrez. Salvador sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántos? No lo sé. Pero más de los que se han atrevido a contar. No todos tuvieron su suerte. Algunos fueron enviados fuera del país. Otros, simplemente desaparecieron. La revelación lo golpeó como un viento helado. Aquello ya no era solo su historia. Era parte de algo mayor, más oscuro. Tomó aire y asintió, luego salió de la casa sin mirar atrás, llevando consigo la libreta, la carta, y el peso de una herencia que nunca pidió. De regreso en la limusina, no perdió tiempo. Abrió la libreta y buscó la dirección escrita con una caligrafía firme: Finca Las Nieves, Covadonga, Asturias. El nombre evocaba frío, aislamiento, distancia. Le pidió al chofer que preparara todo para salir esa misma noche. El viaje duraría varias horas, pero no podía esperar. Había pasado demasiado tiempo sin saber quién era realmente. Durante el trayecto, mientras el paisaje se oscurecía y las luces de la ciudad quedaban atrás, Salvador repasaba mentalmente todo lo que había escuchado. Su madre biológica, viva. Su madre adoptiva, enclaustrada. Un hogar que no era tal, una infancia sin raíces. Y ahora, la promesa de más secretos escondidos en una finca rodeada de montañas. Al amanecer,
la niebla cubría los caminos rurales de Asturias como un velo espectral. La finca aparecía entre los árboles como un espectro del pasado, una casa de piedra gris, con techos de pizarra y ventanas cerradas. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de las ruedas sobre el sendero de grava. El chofer se detuvo a varios metros de la entrada. Salvador bajó del coche y avanzó a pie. Cada paso sobre el suelo húmedo resonaba como si los árboles escucharan. Tocó el portón de hierro con decisión. Pasaron varios minutos antes de que se escucharan pasos al otro lado. Una mujer delgada, de pelo blanco recogido en un moño austero, abrió apenas la puerta. Llevaba un delantal de lino y una mirada apagada. Sí. Vengo a ver a Teresa Arismendi. Soy Salvador Cifuentes. La mujer no reaccionó de inmediato. Su mirada se clavó en él, como si tratara de confirmar lo que sus ojos no podían creer. Luego, sin decir palabra, abrió la puerta y le hizo un gesto para que pasara. El interior de la casa era sombrío, decorado con muebles antiguos, cortinas pesadas y cuadros de santos en las paredes. El aire olía a humedad y a desuso. Lo condujo hasta una sala iluminada apenas por la luz que se colaba entre las cortinas. Allí, sentada en una mecedora junto a una chimenea apagada, estaba Teresa. Su rostro, delgado y surcado por los años, tenía una expresión desprovista de emoción. Sus ojos, apagados, miraban hacia el fuego inexistente. La criada se acercó a su oído y murmuró: Teresa, está aquí. Salvador. Los ojos de la anciana parpadearon. Luego, lentamente, se volvieron hacia él. Y entonces, por primera vez, una chispa de reconocimiento iluminó su rostro. Salvador, susurró, como quien ve un fantasma. Él se acercó lentamente, sin saber si sentarse o arrodillarse. Optó por lo segundo. Estoy aquí. No para reproches. Para entender. Para saber qué fue lo que hiciste. Teresa lo miró en silencio por unos segundos, luego estiró una mano temblorosa y la apoyó sobre su mejilla. Te quité a tu madre, dijo con voz apagada. Y me robé la mía. Él frunció el ceño. ¿Qué quiere decir eso? La mujer tragó saliva con dificultad. Su respiración era irregular. Ella, tu madre, era mi hermana. Mi hermana menor. Pero nació fuera del matrimonio. Mi padre nunca la reconoció. Yo sí la conocía. La vi crecer desde lejos. Y cuando supe que estaba embarazada, sola, enferma, decidí que era mi momento. No podía tener hijos. Tú eras mi forma de redimir a la niña que mi familia rechazó. Pero fue egoísmo, Salvador. Puro egoísmo. Él se quedó paralizado. Era un golpe más. Un giro inesperado que lo dejaba sin aliento. ¿Ella lo sabe? No. Nunca. Juré que jamás se lo diría. Ella creía que era solo su jefa. Jamás supo que compartíamos sangre. Y cuando viniste a esta casa, te amé como a un hijo, pero también como si el mundo me debiera algo. Te convertiste en mi única forma de limpiar la vergüenza de un apellido que nunca perdonó su existencia. Salvador cerró los ojos un instante. El dolor era profundo, pero también extraño. Parte de él quería rechazarla, otra parte la veía como una víctima más de una cadena de decisiones crueles. ¿Por qué no me lo dijiste cuando crecí? Porque te amabas a ti mismo en la mentira. Eras feliz, exitoso. Y yo temía que si sabías la verdad, te perdería. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Ya me has perdido, Salvador? Pero él no respondió aún. Se puso de pie lentamente, los ojos húmedos, el corazón partido entre dos mundos. Porque acababa de entender algo terrible, esa historia no tenía héroes. Solo sobrevivientes. Salvador caminó hacia la ventana de la sala, corrió ligeramente una de las cortinas y observó el bosque que rodeaba la finca. Las ramas se mecían con el viento suave, como si la naturaleza misma tratara de consolarlo. Durante toda su vida había construido imperios, roto récords financieros, ganado premios, pero jamás había entendido la verdad de su propia historia. Y ahora que la tenía, le dolía más que cualquier derrota. A sus espaldas,
Teresa continuaba en su silla, inmóvil. La mujer que lo había criado no era una simple ladrona de afectos, era su tía. Una víctima más de una familia quebrada por el orgullo y la sangre maldita del linaje. El círculo se cerraba de forma casi trágica. Salvador respiró profundamente y se giró hacia ella. Tú me diste techo, libros, educación, pero nunca me diste la verdad. Eso no se compra, Teresa. Eso se regala con amor, aunque duela. Ella asintió, rota por dentro. No dijo nada. Su silencio era un eco de años llenos de arrepentimiento. Pero aún estás viva. Y mi madre también. Su voz se endureció, no con rencor, sino con propósito. No puedo devolverte el pasado. Pero sí puedo hacer que este final no sea el mismo para otros. Teresa levantó la vista lentamente. ¿Qué harás? Lo que tú nunca hiciste, enfrentar a los culpables, exponer la verdad. No solo por mí. Por los otros niños. Por las madres que aún lloran en silencio. Este no es solo mi dolor. Es el de muchos. Salvador salió de la habitación con pasos firmes. La criada lo miró pasar, y él le dedicó una breve mirada de comprensión. Ya no era el niño perdido ni el millonario exitoso, era un hombre completo, con cicatrices verdaderas, dispuesto a arrasar con el muro de secretos que tantos habían construido. En los días que siguieron, activó cada uno de sus contactos. Contrató investigadores privados, analistas de archivos judiciales, antiguos trabajadores sociales. Usó su fortuna no para protegerse, sino para sacar a la luz lo que tantos habían preferido esconder bajo la alfombra del poder. Y lo logró. Descubrió un patrón de adopciones fraudulentas, centros de asistencia infantil vinculados a casas nobles, informes clínicos falsificados y un archivo secreto en el Ministerio de Asuntos Sociales que había sido enterrado décadas atrás. Entrevistó a otros niños elegidos, ahora adultos como él, confundidos, con recuerdos fragmentados de infancias robadas. Cuando todo estuvo documentado, hizo lo impensable. Convocó a una rueda de prensa internacional. Allí, de pie frente a los micrófonos y bajo el flash de las cámaras, contó su historia sin omitir una sola verdad. Nombró lugares, fechas, nombres. Entregó pruebas. Mostró la carta anónima. Habló de Elena, su madre, y de Teresa, la mujer que lo crió. El mundo quedó en shock. La noticia se viralizó. Titulares en Europa y América hablaban del misterio de los niños del silencio. Organismos de derechos humanos exigieron investigaciones oficiales. Antiguos empleados del sistema salieron del anonimato a contar sus versiones. Muchas familias se reencontraron. Muchos culpables comenzaron a caer. Pero el momento más poderoso llegó semanas después. Salvador organizó un acto en el asilo donde encontró a Elena. No fue una gala. No hubo prensa. Solo las personas que importaban, los ancianos residentes, las enfermeras, su madre, y Teresa, en silla de ruedas, traída desde Asturias por voluntad propia. El salón estaba decorado con flores sencillas, música suave y una pantalla donde se proyectaban fotos de niños que habían sido separados de sus padres y que ahora volvían a abrazarlos. Cuando Elena entró, tomada del brazo de Salvador, hubo un silencio reverente. Todos se pusieron de pie. Ella no lloraba, sonreía con una paz que solo conocen los que han sufrido y perdonado. Salvador la ayudó a subir al pequeño escenario. Tomó el micrófono y su voz, serena pero intensa, se expandió como un fuego manso. Este lugar fue el comienzo de un nuevo capítulo para mí. Aquí encontré a mi madre, y aquí me encontré a mí mismo. Hoy no celebramos un final, sino un renacer. Durante años viví en una mentira, pero ahora tengo la verdad, y eso me libera. Luego se acercó a Teresa, que observaba todo desde una esquina, demacrada, pequeña, perdida en la vejez. Le colocó un ramo de flores en el regazo y se inclinó para susurrarle. Te perdono. No por lo que hiciste, sino porque no quiero vivir con odio. Ella cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, una lágrima rodó por su mejilla. Aquella noche, cuando el evento terminó, Salvador salió al jardín del asilo con su madre. Ambos se sentaron en una banca bajo las estrellas. Elena lo miró y dijo: Nunca dejé de esperarte. A veces solo cerraba los ojos y te imaginaba sonriendo.
Y ahora te tengo aquí. No necesito nada más. Salvador le tomó la mano, y por primera vez en años, sintió el calor de un amor que no exigía explicaciones. El pasado ya no podía cambiarse. Pero el futuro, ese sí podía construirse con verdad, justicia y amor. Y aunque el mundo recordaría a Salvador Cifuentes como un magnate que destapó una red de crímenes ocultos, para él, lo más grande que había logrado era algo mucho más simple, más puro, más valioso: volver a ser hijo.